segmento es cortesía de Curvodegua, los techos curvos de Guatemala. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Por cortesía de Curvodegua, le doy la bienvenida a nuestro primer bloque de análisis a las 10 p.m. esta noche. Utilizamos el hashtag RenunciaOtto. RenunciaOtto es nuestro hashtag de la noche. Y por supuesto tenemos casa llena a nuestro cuerpo de análisis completo esta noche. Comenzamos con Ana Lucía Mazariegos, quien interactúa a través de su cuenta @ALMazariegos, licenciado Hugo Novales a través de su cuenta @UNC, licenciado Edgar Ortiz a través de su cuenta @Edgar_OrtizGT. De este lado tenemos a Quique Godoy interactuando con su cuenta @QuiqueGodoy, a Carmen Lorena, a Mario Rosales con su cuenta @Voz del Tweet y al licenciado Cristian Manolo Castillo con su cuenta @CrismaCastillo. Yo interactúo a través de mi cuenta @JCasandoval_. Esta noche relatando todo lo ocurrido en esta jornada histórica. Estos son nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Capturan a la vicepresidenta de la República, Ingrid Roxana Valdetti Díaz. Fue llevada al cuartel de Matamoros en condición de detenida. Se presenta una solicitud de antejuicio por parte de CICIG y el Ministerio Público en contra del presidente Otto Fernando Pérez Molina como máximo dirigente de la estructura conocida como La Línea. Prensa internacional centra su atención en Guatemala luego de lo ocurrido esta mañana con la captura de Roxana Valdetti y la implicación, según CICIG, de Pérez Molina en la estructura de La Línea. Y le vamos a presentar el calendario del Campeonato Mundial de Marcha, esto como parte de lo más importante de lo ocurrido hoy. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Hoy fue una de esas jornadas noticiosas que trascienden en el tiempo, y es que muy temprano por la mañana se da una orden de juez competente para detener la captura de Ingrid Roxana Valdetti Elías, a quien se le acusa de formar parte de la estructura conocida como La Línea. Además, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y el Ministerio Público han presentado una solicitud de antejuicio en contra del presidente de la República, Otto Pérez Molina, ya que a su entender el mero, el uno o el hombre más importante de esta estructura es el hoy presidente de la República. Renuncia Otto es nuestro hashtag. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El titular de la CICIG, Iván Velázquez, explicó que en los allanamientos que se han realizado tras el desmantelamiento de la red delictiva conocida como La Línea, encontraron unas tablas de control de cobros de la organización, donde se señalaba que la semana del 26 de agosto al 6 de septiembre de 2014 cobraron 426.000 quetzales en sobornos. Tablas donde se codificaba como R1 la recaudación oficial o aranceles y R2 los sobornos. Estos cuadros para control de cobros y distribución de sobornos fueron elaborados por quienes tenían el control financiero de la organización. De acuerdo con estos documentos, el 50% de los sobornos era para la una y para la 2, y el 50% restantes para el resto de la estructura. Todas estas referencias al uno, al mero, al dueño de la finca, o a la 2, a la mera, a la dueña de la finca, a la señora, corresponden en nuestro análisis. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Comenzamos esta noche con nuestro hashtag RenunciaOtto. Es nuestro hashtag de la noche. Vámonos a las redes, ya tenemos mensajes con esa etiqueta y nos plantea María, RenunciaOtto, ya ni siquiera puede ser por amor propio o vergüenza, es que ya no tiene otra opción, no hay excusa que le valga. Brandon, ya era hora de que hiciera justicia, ahora sí que él solo está jugando con fuego, pero va a ser muy difícil que renuncie. Raúl, mínimo hoy 2 horas de programa, hombre, tenemos casa llena. Ya no tiene caso que él todavía, presidente, siga en el poder, es obvio que participó directamente, es lo que dice Pascual.
pero ya renuncia Otto. Rodrigo, la renuncia de Otto es necesaria, no podemos confiar en el Congreso que lo ha estado protegiendo con la alianza PP Líder. Renuncia Otto, nuestro hashtag de la noche. Le doy la bienvenida al licenciado Edgar Ortiz. Buenas noches, Juan Carlos, y todos los compañeros que nos acompañan hoy a las 10 p.m. Afortunadamente casa llena. Un día histórico para nuestro país. Primera vez que un vicepresidente en funciones es acusado formalmente por la justicia guatemalteca, por el Ministerio Público, de la comisión de varios delitos, entre ellos defraudación aduanera, asociación ilícita. Y me parece a mí muy importante por una sencilla razón. Yo recuerdo hace 4 meses cuando salió a luz el caso de la línea y posteriormente Roxana Baldetti renuncia a su cargo. Yo exigía de alguna forma un poco de mesura y la presentación de más pruebas, y efectivamente hoy el Ministerio Público y CICIG han accionado formalmente, porque en estos 4 meses se han dado cuenta, revisando los indicios que tenían durante la investigación, que hay suficientes medios de prueba y suficientes indicios para creer que Roxana Baldetti está involucrada en el caso de defraudación tributaria en las aduanas. Así que me parece un avance técnico muy positivo para la democracia guatemalteca que los entes de investigación y de fiscalización hayan ahondado en las pruebas y finalmente hayan concluido, pues obviamente provisionalmente, porque la señora Baldetti tiene su derecho de defensa y habrá que citarla, oírla y vencerla en juicio o absolverla en juicio según sea el caso, pero la acusación es absolutamente contundente, y por eso por primera vez en este espacio yo creo que es prudente pedirle al señor Otto Pérez Molina su renuncia, porque si bien es cierto que hay muchas funciones delegables en el Estado, la responsabilidad no es delegable. Así que el señor Otto Pérez Molina tiene un gran problema porque por mucho que ignore o esté acusado, aún pendiente de pruebas, como jefe de Estado, tiene la obligación por dignidad de renunciar el día de hoy. Me parece muy interesante que finalmente el Ministerio Público y CICIG hayan emprendido una acción frontal contra Roxana Baldetti. Eso es, como digo, una victoria de la independencia de los órganos de investigación del Estado, y esperemos que en juicio veamos una prueba contundente, pero sobre todo una, digámosle así, persecución frontal también al tema de los bienes mal habidos que han sido fruto de estos hechos delictivos. Yo lo digo también porque Roxana Baldetti fue quien presidió la comisión, por su cargo por supuesto, de extinción de dominio, y quien apoyó esta ley, que yo siempre me he opuesto a la ley de extinción de dominio, pero ya que la ha apoyado, pues bueno, enhorabuena. Ojalá le sea aplicada también a los presidente y vicepresidente en cuestión. Así que bueno, como primer término lo dejo sobre la mesa, ¿no? Interesante ver nuevas pruebas, interesante ver que CICIG ha esperado meses, obviamente, para recabar otros indicios y formular la acusación que hoy tenemos, histórica. Vamos a las redes, estamos esta noche con Renuncia Otto. Tenemos casa llena, a todos nuestros analistas interactuando esta noche con usted junto con ese hashtag. Bill Rojas nos plantea: ¿cómo removemos al Congreso de la República de manera legal antes de las elecciones y de manera ilegal? Es lo que nos plantea Bill. Elmer Reyes, inmediatamente, no hay más excusas, todos a manifestar mañana, y hay una convocatoria mañana a las 3 de la tarde en la Plaza Central. Para mí, o renuncia o se queda encerrado para ver qué pasa. El doctor Hernández, increíble la desfachatez y descaro de Otto Pérez de no renunciar y aferrarse al cargo. Nos dice Vega: Otto Pérez y su presidencia son un hito en la historia del país. Excelente verlos a todos disertando sobre los hechos históricos. Guatemala necesita abrir los ojos. Son los comentarios con Renuncia Otto, licenciado Hugo Novales. Bueno, buenas noches, Juan Carlos, y buenas noches también a todos los compañeros de las 10 p.m. Yo también en algún momento mostraba alguna desconfianza sobre la posibilidad de que renunciara el presidente, y mi criterio era un poco distinto al de Edgar. Yo pensaba, bueno, hay algo que se estaría poniendo en riesgo, y es el proceso de consolidación de la democracia en Guatemala. ¿Por qué? Porque, y esto lo he dicho en varias ocasiones, uno de los supuestos de una democracia consolidada es que los mandatarios logren completar su mandato sin la intervención de algunos actores con poder de veto, ¿sí? Y en este caso el actor con poder de veto se estaba convirtiendo o estaba surgiendo de parte de la comunidad internacional y particularmente de parte de la CICIG. Sin embargo, conforme se fueron profundizando los casos de corrupción, empezamos a ver que la permanencia de Otto Pérez en el cargo empezaba a ser un factor de ingobernabilidad. Un factor de ingobernabilidad porque la gobernabilidad depende de dos cosas. Depende, por un lado, de la eficacia que pueda tener el gobierno para gobernar, valga la redundancia, pero por el otro lado depende de la aceptación que los ciudadanos tengan de ese gobierno. Y la legitimidad de Otto Pérez Molina al mando del Ejecutivo empezaba a ser ya cada vez más cuestionada.
todavía hubo algunas encuestas de opinión, incluso publicadas por este canal y por Contrapoder, que mostraban que mucha gente creía que el presidente estaba involucrado en actos de corrupción, pero prefería que no renunciara. Ahora, ¿a qué nos llevó esta situación? Nos llevó incluso a poner en riesgo el proceso electoral, porque lo que teníamos es entonces una ciudadanía que no veía respuestas en las instituciones ante la crisis actual, y que entonces empezaba a reclamar el no querer llevar a cabo el proceso electoral en las condiciones en las que estamos. Sin embargo, y quiero llamar la atención sobre este punto en particular, la fecha crítica, me parece, para la renuncia de Otto Pérez era precisamente la fecha de las elecciones. Si él lograba mantenerse en el cargo después del 6 de septiembre, seguramente lo iba a poder completar hasta el 14. Que no ha renunciado, hay que decirlo. Claro. O sea, bueno, que sigue en ese margen. Ahora, yo esperaría lo siguiente, que ante el cuestionamiento cada vez más profundo de la legitimidad de Otto Pérez Molina, las demás instituciones del Estado reaccionen también, porque obviamente es una prerrogativa del presidente renunciar, pero si se lleva a cabo el antejuicio, los diputados en el Congreso de la República, muchos de los cuales van a reelección, tendrían que sentir la presión de la ciudadanía ante el ultimátum que viene el 6 de septiembre. Hay que decir una cosa, hoy sí no puede decir el presidente Pérez Molina que la acusación está basada en recortes de periódicos, una acusación sólida, la que presenta CICIG y el Ministerio Público. Estamos con Renuncia a Otto como nuestro hashtag de la noche. Antonio, renuncia a Otto a esta hora, ya no tendría que ser presidente, qué vergüenza. Por favor, coméntenos cosas. Eco, testigo eficaz, de nada sirve tenerlos presos si no devuelven el dinero. Ferdi nos dice, si los Estados Unidos tienen a Otto Pérez Molina en la silla presidencial, veo difícil que renuncie, está aguantando. Eddie, por dignidad y vergüenza que renuncie, pero no olvidemos a las empresas beneficiadas. Auri nos dice, ¿será que entiende que ya no más, basta ya al mero mero? Yo de lo que dijo el comisionado es que el dueño de la finca, esto no es su finca, esto es una república. Ana Lucía Mazariegos. Buenas noches, Juan Carlos, y todos los que nos acompañan en esta ocasión. Qué alegre saber que está todo el equipo reunido aquí para hablar de un tema que a todos nos interesa, del país. Hoy es viernes no solo de CICIG, es viernes de ciudadanía, es un viernes en el cual podemos celebrar el triunfo de los guatemaltecos porque nos hicimos escuchar, y por sobre todas las cosas es el triunfo de la institucionalidad guatemalteca. Hemos visto hoy cómo el Ministerio Público ha empezado ya a consolidarse, ha contado con el apoyo de la CICIG y cada vez más se ha ido convirtiendo en un ente investigador más contundente, más fuerte, más preparado, con muchas más pruebas, con mejores mecanismos. En fin, estamos viendo ya procesos de investigación mucho más formales que ayudan a que ahora contemos o más adelante con procesos que tengan medios de prueba que puedan llevar hacia una sentencia. Yo sí quiero partir diciendo algo, además de congratularnos con esta nueva noticia que surgía en este día y que ha marcado sin duda alguna la historia de Guatemala. Hoy tendría que haber estado ya Roxana Valdetti compartiendo celda con Otto Pérez Molina. En este día ya tuvieron que haber estado los dos encerrados en el mismo lado. ¿Por qué? Porque hay que recordar, y si nos vamos un poquito hacia unos días o semanas atrás, hay que recordar que por la componenda del partido Líder y del partido Patriota no se logró que se lograra aprobar el antejuicio en contra del presidente de la República, y que si eso hubiera pasado en ese entonces, ya con toda esta investigación que se tenía avanzada, quizás ahorita, en este mismo día, la orden de captura tuvo que haber ido dirigida en contra de los dos, no solo de Otto Pérez Molina, sino que también de Roxana Valdetti. Eso hay que decirlo y hay que ponerlo muy en claro, que debido a esa componenda, hoy estamos viendo solo a Roxana Valdetti saliendo de un centro médico, llegando a Matamoros, cuando debería de estar siendo también Otto Pérez el que realice esto también. Uno de los puntos que son además importantes es contemplar el tema de los bancos. Hemos visto que algunas de las pruebas que presentó hoy la CICIG hace referencia a cheques que fueron girados directamente en nombre de Roxana Valdetti. El más bajo de todos los cheques es de 800,000 quetzales y los demás son de millones de quetzales. Y yo me pregunto ahí, ¿cómo es posible que los bancos no hayan levantado ninguna clase de alarma
ante la IBE cuando cualquier guatemalteco con un cheque que pueda ser de 20, 15, 30 o a veces hasta 3,000 quetzales son siempre consultados, se le pregunta a uno, se le hace llenar un formulario, hay procedimientos y con estos funcionarios no están pasando, así que también hay una correlación y una corresponsabilidad en estos bancos que se han mantenido callados y este silencio ha contribuido a que hoy estas personas, Roxana Valdetti, Otto Pérez Molina y toda la estructura de la línea se haya beneficiado a costa nuestra, a costa de la desgracia de muchos guatemaltecos, a costa de niños que no tienen en dónde nacer, con un sistema de salud que está completamente perdido, con un sistema educativo que no le da las oportunidades a los niños y jóvenes guatemaltecos para que salgan adelante, estando nosotros todos los días al acecho, que nos pueda pasar cualquier cosa y que un criminal que nos roba o que cometa un delito en contra de nosotros no pueda ser aprendido. De verdad que lo que pasa hoy debería de inspirar al presidente de la República que por respeto a él mismo y a nosotros, si es que todavía queda un poco de dignidad también, renuncie. Ya no tiene nada más por qué quedarse en el cargo, no hay ninguna otra razón. Sus personas de confianza, todas y cada una de ellas o se han ido o están ahora también en diferentes procesos judiciales por temas de corrupción. Señor presidente, usted eligió mal a su gente y por eso tiene también la responsabilidad de enfrentar todas estas causas que están haciendo que nuestro país esté sumido en un abismo de corrupción, de muy lejano de poder llegar al desarrollo y cada vez más siento que nos vamos atrasando por obras que no solo este gobierno, sino que muchos otros más habían venido cometiendo. A esta hora ya somos el tema más comentado en Twitter con Renuncia Otto como nuestro hashtag de la noche. Vámonos a las redes, tenemos muchísimos mensajes en 10 minutos. Logramos ser el tema más comentado en Twitter. Nos dice: Guate completa te lo exige, Otto Pérez Molina. Pablo Fernández, a los panelistas de Canal Antigua, ¿creen que llegue a entregar el cargo o ya no hay salida? Es la pregunta que hace Pablo. Oscar, es simple, él no renunciará porque inmediatamente lo apresarán. Eso no lo permitirá él, es lo que dice Oscar. Estuardo, se había anunciado una conferencia de Otto Pérez, ¿por qué se canceló? Buena pregunta. Carlos nos dice, y si SIC no existiera, habría caído Valdetti. Qué bien se sintió al menos ver un MP fuerte. Y nos dicen, deben de acusarlo de traición por lo que ha hecho tanto la ex vicepresidenta como el primer militar en la era democrática electo. Quique Godoy, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, y todos los compañeros de a las 10 p.m. Hoy tenemos casa completa y también casa completa con nuestros televidentes. A ver, se me han dejado dos cosas que tal vez había que aclarar un poco. Nunca formalmente se convocó a una conferencia de prensa de parte de Otto Pérez Molina. Se especuló que a las 4 de la tarde habría una conferencia de prensa, nunca lo confirmó el presidente, el vocero en dos ocasiones, una a las 2:30 de la tarde cuando estábamos acá y otra justamente a las 4:20, 4:30 de la tarde, lo negaron. Jorge Ortega especialmente lo negó. Pero tenemos que ver 4 escenarios potenciales que podrían suceder. Una, que por la misma presión social que se está dando, termina generando una presión tan grande dentro del Congreso de la República que no solo lleguemos al caso del antejuicio, llegamos a un extremo de que el Congreso de la República pueda desconocer la autoridad del presidente de la República, que va más allá de simplemente el levantar el antejuicio. Hay una posibilidad, una opción que tendría el Congreso de la República de desconocer por completo al presidente de la República, dadas las nuevas circunstancias distintas al antejuicio original. Segundo tema, es que en todo caso agilicen el proceso del antejuicio y en menos de una semana, 4 o 5 días, vaya a la comisión pesquisidora con esta información, con las escuchas que les van a proveer y con la información que tendrían, que en menos de 5 días la comisión pesquisidora aprobara levantar el antejuicio, se aceleraran los tiempos y pudiera pasar a disposición de los tribunales. ¿Qué sucede en este caso? A diferencia de los que son solo candidatos, un funcionario, de acuerdo al artículo 7 de la ley de antejuicio, en cuanto tuviera prisión preventiva, cesa en el cargo. En cuanto se le dé una prisión preventiva, porque sea ligado a proceso, en ese momento cesa en el cargo. Ese es el tercer escenario, el segundo escenario donde rápidamente se le dé esta situación, lleguemos al extremo de que se haga el antejuicio y se le liga a proceso. En ese momento, si se le dicta prisión preventiva, tendría que cesar en el cargo por orden judicial,
no porque le haya renunciado. El tercer escenario es que simple y sencillamente haya un rompimiento constitucional, que esto llegue a tal extremo, y sea a tal extremo la necedad del presidente en su afán, según él, de proteger la institucionalidad, que él diga no renuncio, y que la presión que se está montando cada vez más grande también sobre el ejército de Guatemala, que en el año 93 fue el que respaldó la Constitución y permitió que la Corte Constitucional, que había sido defenestrada por Serrano Elías, retomara el control y reimpusiera el orden constitucional con respaldo del ejército en aquella oportunidad. Y la última, que renuncie, pero de pronto, así, hoy por la noche, de madrugada, y cuando usted amanezca mañana, ya ni siquiera está en Guatemala Otto Pérez Molina. Esas son las opciones que podrían suceder. Gracias, Quique. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con Renuncia Otto como nuestro hashtag de la noche, siendo el tema más comentado. Abel, renuncia a Otto, y los diputados del líder seguirán apoyando a Otto Pérez Molina. Su pregunta, espartano, golpe de Estado. El golpe de Estado es una de las opciones que planteaba Quique. Yo creo que la menos adecuada de todas. Un rompimiento institucional es duro, momento histórico, y demuestra a candidatos comprometidos financieramente que cargos públicos que ya no son rentables, dice Roberto. Osvaldo, con los cheques también me da duda que uno por cheque por 5,000 quetzales en el banco no le dicen nada. El IBE no cumple con sus labores. Bueno, que a uno con un cheque de 5,000 quetzales, como planteaba Ana Lucía, pues le ponen una serie de trabas. Imagínense por un cheque de millones de quetzales, ¿no? Nos dice Omar, totalmente de acuerdo con los bancos, igual parte de corrupción. Cindy, por favor, hasta los bancos los tapan, allí hay algo también hay corrupción. Gerson y Juan Carlos Monzón, es lo que pregunta Adolfo, que renuncia a Otto y todos los implicados que nos devuelvan el dinero robado. Y Gerardo Iván Velázquez, para Guatemala es lo más cercano a superhéroe en la vida real, comprometido con sacudirla y la corrupción. Licenciada Carmen Lorena Ortiz. Gracias, Juan Carlos. Compañeros, buenas noches. Es un gusto estar compartiendo con todos en esta oportunidad. No muy grata por un lado, pero grata por el otro. Yo quisiera invitarlos a que tratáramos de segmentar nuestro análisis en los tres organismos del Estado. Por un lado tenemos ahora la pelota en la cancha de los tribunales de justicia. Ya se ha mencionado insistentemente que una cuestión es la investigación de la CICIG del Ministerio Público y otro el rol que deben de desarrollar tanto jueces como magistrados. Yo creo que también es el momento oportuno para que no bajemos la presión en esa Corte Suprema de Justicia, que todavía tiene pendientes conocer algunos antejuicios que son fundamentales para este proceso electoral. Eso por un lado. Y también no cesar la presión en cuanto a que aquellos funcionarios que están seriamente cuestionados, como Blanca Stalin, en general la familia Stalin, pero sobre todo ella ahora como presidenta de la Cámara Penal, continúen en sus cargos. Es decir, estamos viviendo un momento tan trascendental, tan importante, que esta señora debería de apartarse del cargo, como se ha dicho en el caso del presidente Otto Pérez Molina, también por dignidad. Hay quienes dicen es ingenuo hacer un llamado a la dignidad de estos funcionarios, pero creo que el momento lo amerita y no debemos de ser más tolerantes con este tipo de conductas que se sabe a todas luces. Su hijo está implicado en el caso de Ixpisa. Su cuñada, o no sé qué otro parentesco tiene con ella, es su cuñada, está vinculada también al caso de la línea, y ella misma está vinculada también al caso de la línea, hasta donde se daba a conocer. Por el otro lado tenemos un organismo ejecutivo que también por ese lado podríamos entrar a comentar, compañeros, y es ¿qué va a pasar con el gabinete de gobierno? Cuando la señora Roxana Valdetti salió del organismo ejecutivo, algunos se adelantaron a anticipar que algunos de los funcionarios, ministros y secretarios iban a renunciar. Eso no sucedió. Hubo rumores de que el presidente había tenido dificultades para mantenerlos a todos juntos, pero no sabemos ahora. Es decir, ¿qué va a pasar con esos funcionarios? Puede ser que algunos de ellos renuncien ya ante ver una situación tan compleja y prácticamente insostenible. Puede ser que efectivamente el presidente renuncie o le quiten la inmunidad o los escenarios que mencionaba Quique, pero en todo caso, si nos vamos, por ejemplo, por la vía de que el vicepresidente actual asumiera la presidencia y él tuviera la responsabilidad de elaborar una propuesta con 3 nombres para que el Congreso la conozca, igualmente ese nuevo funcionario tendría que elegir posiblemente a su gabinete, y eso siempre es un cisma en cualquier gobierno.
El otro tema dentro del Ejecutivo es un vicepresidente que no ha tenido liderazgo, que prácticamente ha estado ajeno y ausente del momento político, siendo que es crucial y del cual se rumora, y esto lo quiero decir a nivel de rumor, parece que tiene Alzheimer. Con lo cual la elección de la persona que llegara como vicepresidente es fundamental. Aquí vamos a tener muchas pugnas políticas porque esa persona es la que va a tener que conducir al país de aquí al 14 de enero y tratar de impulsar esos cambios estructurales que el país está tratando de empujar. Y finalmente, en el caso del Congreso de la República, yo creo que ahora sí van a tener que revisar su decisión de no retirar la inmunidad al presidente, pero entiendo muy bien que las personas, si bien el CACIF hoy dijo que pedía la renuncia al presidente, ellos dicen que tiene que haber un proceso de elecciones. Está bien que haya un proceso de elecciones, pero honestamente podríamos revisar, tal vez postergarla un poco. ¿Para qué? Para seguir presionando a los diputados del Congreso de la República a que generen reformas, pero realmente que beneficien a los ciudadanos. Y en este sentido, yo creo que no debemos aceptar que esos diputados al Congreso de la República que decidieron no retirarle la inmunidad a Otto Pérez Molina y que negociaron en el Congreso para seguir manteniendo este manto de impunidad, tengan la oportunidad de seguir posicionados en el próximo gobierno a partir de 2016 por 4 años más. Gracias, licenciado Ortiz. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con Renuncia Otto como nuestro hashtag. Lucía Morán nos dice: Otto Pérez Molina debe de renunciar. Guatemala no quiere más corruptos. Antonio, yo creo que Otto renuncia, no le queda otra salida. Quetzalumán, oficina de IBE en banco solo sirve para los cuentavientes normales, callan en casos especiales. Salga ya, le dice Álvaro. Steven, los bancos también tienen su tajada. Pedro, yo creo que el sistema no necesitaría tanta oxigenación si el pueblo votara con conocimiento, no con promesas. Walter, rompimiento constitucional, pero si la Carta Magna ya ha sido múltiples veces mancillada por quienes juraron defenderla. Stuart, ¿qué pasará con las votaciones? Y Vega nos dice: y con estos bancos iba a negarle cambiar un cheque si ellos manejan la planilla del Estado. Mario Rosales, buenas noches. Saludos, compañeros, un gusto estar compartiendo esta noche con ustedes. Bueno, yo quisiera empezar diciendo que la crisis hoy la tiene Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. La ciudadanía hoy nos debemos de sentir acuerpados por el Ministerio Público y la CICIG. Debemos estar satisfechos que de una vez por todas esta idea de que en Guatemala habían intocables, esto a partir de hoy se acabó. También quisiera reparar en el hecho de que se ha mancillado, se ha pisoteado y se ha manchado la investidura del cargo de presidente. No Otto Pérez Molina, la investidura del cargo quizá más importante de este país. No puede Otto Pérez Molina ir a entregar esa banda presidencial el 14 de enero del 2016. Si se le permite a Otto Pérez Molina entregar esa banda presidencial, estamos convalidando y estamos acuerpando a un presunto criminal y delincuente que entregue la banda a su sucesor. Y esto hay que ponerlo en el contexto de: si hace 3 meses el presidente Otto Pérez Molina se hubiera ido a su casa, quizá uno hubiese dicho, bueno, tiene algo de dignidad. Pero 3 meses y medio después saldrá con serios señalamientos formales por parte de la CICIG y saldrá como un mentiroso. Se pasó negando los últimos 3 meses y medio que no tenía absolutamente nada que ver con la estructura de la línea, que no sabía absolutamente nada de lo que andaba haciendo Juan Carlos Monzón y su vicepresidenta Roxana Valdetti. Aquí estamos ante alguien que nos ha mentido. O sea, los últimos 3 meses ha mentido a la opinión pública, le ha mentido a la comunidad internacional, le ha mentido a los órganos del Estado, le ha mentido a todo el mundo. No podemos permitir, si queremos realmente que algún día esto aspire a una democracia formal, no podemos permitir que alguien que ha mentido y que tiene ya serios señalamientos de participación en casos y delitos sumamente graves, que continúe al frente del Ejecutivo. Porque si lo permitimos, entonces
Estamos realmente jugando a una democracia de chiste, a una república de fantoche, porque no se puede realmente construir un país. Nos ha llevado esto realmente del 86 para acá, medianamente va ahí el proceso democrático, luego la firma de la paz en 1996, y esto, de verdad, esto debe ser un parteaguas para empezar a sanear completamente los poderes del Estado. Y sobre todo, yo le añadiría algo: la cantidad de niños, la cantidad de jóvenes que hoy vieron las imágenes en televisión, que hoy se enteraron por Twitter y Facebook de lo que estaba pasando. ¿Qué mensaje le damos a esos niños que un presidente acusado de robarse dinero continúa en el cargo? Entonces yo sí creo que las próximas horas van a ser cruciales, importantes, y el presidente de la República en lo inmediato, tal como dijo Cassif, debe presentar la renuncia. Pronunciamiento de Cassif, que hay que decirlo, tardíamente también, tardíamente. Gracias, Mario. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con Renuncia Otto. De verdad es un privilegio tener a nuestro equipo completo tuiteando, interactuando y analizando en vivo. Jacqueline, ¿con qué cara sigue llamándose presidente cuando todo el pueblo lo ve como un presidente de papel sin legitimidad? Gerson, re bonito, les va a ir en la cárcel a los dos, dice Gerson. Gabriela, bien dijo Mujica, a los que les gusta mucho la plata hay que correrlos de la política. Kevin, por el tremendo descaro de robarle al pueblo, que sinvergüenza, que Maduras tiene en las manos por Valdetti. Falta la cremita, es lo que dice Kevin, refiriéndose a aquella frase de yo pongo las manos al fuego por Roxana Valdetti. Cristian, ¿será conveniente atrasar elecciones ahora? Es su pregunta, o mantener fecha es apoyar institucionalidad. Walter nos plantea: los ministros deben de considerar con seriedad la opción de renunciar, ellos tienen una responsabilidad con la honorabilidad. Y Osvaldo, el vicepresidente solo llega a cobrar el cheque, no he visto que haga nada, dice Osvaldo. Licenciado Cristian Manolo Castillo. Muy buenas noches para todos acá en el estudio, para los que nos acompañan desde su hogar. Compañeras y compañeros, sí se pudo, sí se pudo. Y a usted que nos acompaña y nos ha acompañado en tantas noches de debate, tener en cuenta que este espacio ha sido un espacio que ha planteado reiteradamente que la renuncia del presidente Otto Pérez Molina era necesaria, era inminente, y es obviamente un legado que puede dejar, señor presidente, a esta sociedad que en este momento le dice que usted no tiene ninguna credibilidad para representar a esta sociedad. Usted no tiene ninguna legitimidad para seguir ocupando el cargo de unidad nacional. Ese es el cargo de presidente de la nación. Y obviamente, señor presidente, le quisiera de pronto recordar cuál es la definición de dignidad que da la Real Academia Española de la Lengua. Y dice que la dignidad es cargo o empleo honorífico de autoridad. Si usted cree realmente y está comprometido con la democracia, debe dejar un cargo con capacidad de gobernar para el futuro. Si usted se aferra a ese cargo, obviamente está vaciando de legitimidad y está vaciando de dignidad el cargo de presidente de la República de Guatemala. Este espacio, junto con todos los que nos acompañan noche a noche, en todo momento hemos exigido que renuncie, señor presidente, porque va a dejar el legado a la historia de este país, una historia política que llora hasta este momento la muerte de niños por gente que hizo negocios y que usted nombró en diferentes puestos importantes de este país. Es el momento para reivindicarse, señor presidente, es el momento para dejar de ser presidente de Guatemala y salir con la dignidad del cargo, porque la dignidad personal hace mucho que quedó perdida. Vámonos a las redes, estamos con Renuncia Otto como nuestro hashtag de la noche. Desde el inicio de nuestro programa somos el tema más comentado en Twitter. José nos dice: lo peor es que nuestro sistema de justicia está corrompido. ¿A dónde vamos a parar con esta clase política nefasta y obsoleta? Oscar, Dios guía a Guatemala y toque el corazón de los que sangran el corazón del pueblo. Julio, no comparto que se suspendan las elecciones, al contrario, esa debe de marcar el inicio de la solución de la crisis, plantea Julio. Mario, ya estamos cansados de su gobierno y los bancos también son cómplices. ¿Qué posibilidad habría de que el presidente tome su avión por la noche y se largue del país? Ya la planteó Quique como una de los escenarios. Axel, no más tolerancia a los traidores de la patria. Carvajal, CICIG, esclareciendo nuestro sistema ejecutivo.
Espero que el Ministerio Público llegue hasta las últimas consecuencias. Tenemos que ir a la pausa, son las 10:47, no nos queda de otra, luego haremos una ronda muy rápida. Estamos en Casa Llena, por supuesto interactúe con nosotros en todas las cuentas, porque estamos por supuesto analizando junto a usted lo ocurrido en esta jornada histórica de la captura de Roxana Valdetti y el proceso de antejuicio en contra de Otto Fernando Pérez Molina. Siga con nosotros, estamos a las 10 p.m. Este segmento fue cortesía de Curvodegua, los techos curvos de Guatemala. Una noche importante para la historia de Guatemala. Estamos con Renuncia a Otto como nuestro hashtag de la noche. Tenemos muchos mensajes, los revisamos y nos dice: usted ya no es el presidente de Guatemala, no lo queremos, entienda, nos robó, Guatemala no perdona, no va a renunciar, necesita el plazo del antejuicio para hacer pactos. El doctor Zavala, ya hay que manifestarse en la Plaza Central pidiendo la renuncia de Otto Pérez. Si renunciara Otto Pérez no sabríamos qué pasaría, como dice el dicho, más vale viejo conocido que nuevo por conocer. ¿Qué pasaría? Está bastante claro, de verdad. Mayra, gracias a todos los periodistas por su trabajo. Hoy fue un día de mucho trabajo, que descansen, que aún falta un reconocimiento para todos nuestros compañeros que tuvieron hoy una jornada sumamente intensa, camarógrafos, reporteros, switchers, audio, trabajo de conexiones móviles, de verdad, el reconocimiento para todos los compañeros. Y tendrían que quitarle la visa americana a Otto Pérez, ya se la quitaron, si no estoy mal. No hay una confirmación, pero al parecer no la tiene. Que renuncie el presidente si tiene todavía algo de dignidad. Los bancos reportan, la IBE reporta, la superintendencia de bancos y la superintendencia de bancos renuncia a Otto. André nos dice en el siguiente paso: basta de reírse con todo el país, es lo que nos plantea el licenciado Castillo. Debemos tener en cuenta y muy claro que las elecciones generales no van a resolver la crisis de legitimidad en la que está sumida la clase política y los partidos políticos. En este momento, ahora más que nunca, las y los ciudadanos que tenemos que ir a votar y que vamos a tener que enfrentar unas elecciones generales, debemos emitir un voto racional, un voto consciente, un voto informado. Y recordando las palabras de Philippe, que en este mismo espacio luchó por el mismo objetivo, cuando él refería que el presidente y la vicepresidenta estaban liderando una estructura mafiosa y que eran los líderes de una estructura criminal. Hoy más que nunca queda evidenciado. Y haciendo eco de esas palabras, el llamado a usted que nos escucha, que va a tener que ir a votar porque las condiciones legales lo imponen y porque no hay una salida inmediata que nos permita algo distinto para llegar a elecciones generales, le llamo a la reflexión de que es el momento de que ese voto sea bien sustentado. Votar por cualquiera de los que han hecho gobierno, votar por los que ahora mismo están todavía encabezando al Partido Patriota, sería votar por las mismas mafias para que sigan gobernando este país. Es ahora el momento de una reflexión profunda y de un compromiso, no con un partido político, sino con el país y con el país que quiere dejarle a sus hijos. Vámonos a las redes, tenemos mensajes, estamos con Renuncia a Otto, tenemos una cantidad impresionante de mensajes en tan solo 40 minutos. Nos dice Luis: a ver en cuánto tiempo renuncia, lo irá a apoyar alguna embajada ahora, Luis, y mañana aún tendrá el descaro de despertar y seguirse llamando presidente. Alan, el dueño de la finca, no son los animales. Y Flora nos dice: no por dignidad, porque no tenés, sino por respeto a Guatemala. Y nos dice Otto Pérez: no renunciará, está ganando tiempo para continuar enterrando el dinero del pueblo que se robó. Mario Rosales. Bueno, sí, yo creo que esta crisis del presidente Otto Pérez Molina y de su gabinete la hemos equiparado en este espacio a la crisis que vive Manuel Valdizón y el partido líder. Digamos, fueron los mismos mecanismos. Desarticular el entorno del presidente Otto Pérez Molina o de Otto Pérez Molina, sus ministros, y vemos que a Manuel Valdizón exactamente lo mismo, desarticularle a los secretarios generales adjuntos de su partido y gente muy cercana a él. Antes de llegar al poder. Antes de llegar al poder. Hoy vemos que la CICIG se va por la figura principal, que es Otto Pérez Molina. ¿Qué va a pasar con Manuel Valdizón? Pues no sabemos qué puede tener la CICIG preparado. Lo cierto es que esto es un efecto espejo. Lo que le pasa al gobierno de la República hoy y que va a derivar
en la salida de Otto Pérez Molina, porque yo así lo creo, no puede él entregar esa banda presidencial. Debe de tener un efecto también y debe poner en remojo sus barbas Manuel Valdizón de lo que le puede llegar a alcanzar. Acá digamos que hasta el día de hoy teníamos esa como leyenda urbana de que la CICIG ya no iba a hacer ningún pronunciamiento más para ir el 6 de septiembre con cierta estabilidad. Hoy vemos que la CICIG revela estas investigaciones donde se involucra directamente al jefe del Ejecutivo, por lo que podemos esperar que hayan cosas mucho más contundentes y que la investigación avance en torno al partido líder, a Edgar Barquín, y no sabemos si a Manuel Valdizón. A mí también me surge la interrogante. Este gobierno, cuando asumió en enero del 2012, recordemos que Edgar Barquín fungió como presidente del Banco de Guatemala hasta octubre, septiembre del año pasado. ¿Habrá en la investigación alguna componenda, algo que se entrelace entre toda esta serie de cheques que se le dieron a Roxana Valdetti y al presidente Otto Pérez Molina con que Edgar Barquín estuviese al frente de la banca central, que tuviera conexiones con la superintendencia de bancos? Ahora podemos entender por qué la insistencia de Roxana Valdetti de colocar en la IVE a gente cercana a ella. Yo creería que en algún proceso de ambas investigaciones paralelas, caso La Línea, Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti, caso Lavado y Política, Partido Líder, yo estoy seguro que en algún momento veremos una intersección, porque Edgar Barquín fungía como jefe de la banca central, presidente de la banca central, y Otto Pérez Molina lo sostuvo en el cargo y obviamente lo relevó porque los tiempos constitucionales así lo mandaban. Así que yo creo que veremos un efecto espejo de todo lo que ocurrió con el gobierno de Otto Pérez Molina y la crisis del partido líder y Manuel Valdizón. Vámonos a las redes, estamos con Renuncia a Otto como nuestro hashtag de la noche. Tenemos todavía mucho más análisis. Nos dice, estoy seguro que Otto Pérez se va a ir huyendo. Guarden este tuit, es lo que nos dice Fernando. El lema del partido fue mano dura, pero mano y cara dura para robar. Jorge, ¿cuál creen que irá a ser la postura de la Embajada de los Estados Unidos? Y Jorge, solo tuit del día, ya colapsaron las redes sociales. Renuncia Otto. Licenciada Carmen Lorena Ortiz. Gracias, Juan Carlos. Quiero responder primero a Aurora, que pregunta qué pasa si el presidente finalmente decide no renunciar, no se le retira la inmunidad, y si el Parlacén podría cobijarlo. Hemos insistido sobre ese punto varias veces acá, en términos de que la inmunidad eventualmente que pudiera haber en el Parlacén cubre únicamente a los funcionarios en el periodo que van a estar al frente de esta institución, no les cubre por acciones que hubiesen podido cometer anteriormente. Con lo cual yo creo que ahí, sí, en el caso Martinelli ya lo vimos, es decir, eso fue se le juzgó por casos anteriores y ahí la inmunidad del Parlacén no le sirvió para nada. Yo quisiera volver en el tema de las elecciones. Yo estoy convencida de que tienen que haber elecciones. No estoy pidiendo que se posterguen indefinidamente, solo veo en este momento una oportunidad para poder tener un proceso electoral mucho más ordenado. Ver la posibilidad de correrlas unos meses para poder revisar esa ley electoral, para poder ejercer más presión en el Congreso de la República y evitar sobre todo la reelección de esos malos diputados que lo único que han querido hacer es proteger al presidente, a Roxana Valdetti, y protegerse ellos mismos en detrimento de la sociedad. No es justo que hayan votado para no retirarle la inmunidad y que tengamos que llegar a las urnas. Según un estudio que se está realizando en ACIES a través de Javier Brolo, él hacía unas estimaciones de que por lo menos 40 diputados tienen aseguradas, actuales, tienen asegurada ya su curul en la próxima legislatura, a decir por los datos que están siendo reflejados en las encuestas. Y esto me parece muy grave. Y finalmente insistir en lo que decía Cristian, en el sentido de que tenemos que pensar muy bien a quién vamos a elegir. No podemos decir que no sabíamos, que no teníamos la información acerca de que este presidente, ya se mencionaba, era parte de otra banda delincuencial que se llama el Sindicato, y que
anteriormente ya se le había vinculado a este mismo tipo de delitos y aún sabiéndolo se fue a las urnas y se votó por él. No podemos cometer el mismo error y quiero retomar aquí unas palabras que Manfredo Marroquín mencionaba esta mañana acá en la entrevista y decía: estos no son partidos políticos, estas son bandas de criminales disfrazadas de partidos políticos. Señores, hay que tener los ojos bien abiertos porque no es la única y en la próxima elección, por favor, no elija bandas de criminales disfrazadas de partidos políticos. Gracias, licenciado Ortiz. Vámonos a las redes. Estamos con renuncia a Otto, más de 2.200 tweets en 40 minutos. Nos dice Estuardo, clamor de Guatemala, renuncia a Otto. Otto no le queda otra más que renunciar. Giovanni, esto es un jaque, es lo que nos dice. Cuidado, se va a Panamá, porque sería otro caso Serrano Elías. Este tipo no es digno de seguir gobernando Guatemala un día más. Quique Godoy. Parte de lo que hablábamos hace un momento era el tema de renuncia a Otto, y eso obviamente está más vigente en este momento, pero hay un dilema adicional y es el tema de las elecciones. Ya han escuchado ustedes diferentes opiniones al respecto. Yo le dejo dos comentarios. La primera es que Alfonso Carrillo introdujo este recurso, solicitud de anulación del proceso, y hoy la Corte de Constitucionalidad aceptó para su trámite el proceso, mas no le otorgó el recurso provisional. Eso quiere decir que las elecciones siguen su curso. Si le hubieran otorgado el recurso provisional, toda acción, el TSE tenía que haber suspendido hoy. Impresión de boletas, el trabajo de las juntas electorales y demás, poniendo en riesgo, si después no otorgaba el definitivo, poniendo en riesgo la ejecución de la elección. Ahora, si atrasamos un mes, 2 meses o 3 meses, el dilema no se va a resolver. Las elecciones, incluso en las otras oportunidades que han habido elecciones mucho más tarde, en el 45, en el 65, en el 85, después de algún tipo de golpe de Estado, hubo un momento de 3 o 4 años de respiro, de oxigenación del sistema, y surgieron nuevos liderazgos cívicos que se transformaron a liderazgos políticos. En este momento ese proceso no cabría, tendríamos que esperar 3 o 4 años. En todo caso, lo que eso sucedería, y lo que algunos han llamado el gobierno de transición del 26 de octubre o del 6 de septiembre, 7 de septiembre al 14 de enero, realmente el gobierno de transición será el que empieza el 14 de enero del próximo año. Ahí tendremos la oportunidad de que se hagan las cosas despacio, pero también con la participación de muchos más sectores, y que continuemos con esta limpieza. Mire, de verdad, esto es cierto. Esto apenas empieza y no es suficiente que cambie el sistema político. Tiene que cambiar la base de la cultura de nuestra sociedad. Tenemos que renunciar nosotros como sociedad a la ley del más vivo, a la ley del conecte, al concepto de que mientras no me cachen no hay clavo. Si ese modelo no lo transformamos, no importa quién quede electo, Guatemala va a seguir sumida en la misma condición y en la misma situación. Lo decía Iván Velázquez Gómez acá en la entrevista: si capturamos a 158 diputados, pero los 158 nuevos que entran traen los mismos valores y la misma forma de pensar, da exactamente lo mismo. Y eso es lo que tenemos que poder entender. El tema va mucho más allá de una elección. Va las elecciones que hacemos todos los días a través de nuestras decisiones personales que transforman esta sociedad en el largo plazo. Vámonos a las redes. Gracias, Quique. Nos dicen a través de ellas, Noemí: lo exigimos todos los guatemaltecos pensantes y hartos de este asqueante sistema diseñado para cubrir y ayudar a los corruptos. También nos plantean a través de las redes, Susi, muchos movimientos sociales asociados, diferentes demandas. Ahora todos, uno llame a una mesa de diálogo con actores de la sociedad civil. Álvaro: el ejército debería pedirle la renuncia porque está sepultando su institución. Al final llegan al poder derivado de la suerte y el oportunismo. Ahora les toca rendir cuentas a todo Guatemala. Ana Lucía Mazariegos. Yo quiero terminar diciendo que, como platicamos aquí en este lado del panel de a las 10 p.m, aún en estas condiciones sí deben de haber elecciones. ¿Por qué? Porque la ley así lo demanda. La ley señala la fecha exacta en la que se deben de realizar las elecciones, y además hay que contemplar también que si el argumento para poder atrasar en un mes, en 2 meses o en 3 meses las elecciones es para revisar la ley electoral y de partidos políticos, hay que contemplar también que en estos momentos van a haber otros temas de agenda en el Parlamento que van a ser demasiado importantes. El presupuesto, estar hablando de también el conocer el antejuicio, si es que va a proceder, porque el presidente, en el caso de que no llegara a renunciar, van a haber
temas que en la agenda vayan a acaparar completamente toda la atención de los medios y por supuesto de la ciudadanía guatemalteca. No habrá el tiempo ni la plataforma correcta para poder analizar bien una ley electoral y de partidos políticos. Hasta ahora lo que se hizo fue un fiambre, una mezcla de diferentes aspectos de cada uno de los sectores que fueron planteando algo que al final muchos de ellos llegan a ser incongruentes o que hasta se enfrentan uno al otro. Y con una ley de esta manera, ¿para qué queremos proceder? Y tal vez decimos, bueno, es que hay que solicitar que sea justamente lo que habría planteado en su momento el Tribunal Supremo Electoral, pero es que siempre los diputados van a tener la potestad de poder manosear esa ley como ya lo hicieron en su momento y por lo tanto debemos de exigir una discusión mucho más detenida, con más calma, no en un ambiente como este, porque si no vamos a hacer cambios contextuales que no sean los que de verdad vayan a atacar los temas de fondo que ahora son las causas de toda la crisis que estamos viviendo ahora. Vámonos a las redes, estamos con Renuncia Otto, tenemos bastante, de verdad, muchísimas gracias por interactuar con nosotros. Nos dice Dom Otto Pérez, no merece otro día de un pueblo callado. Frank, ¿tienen alguna relación todo esto con el secuestro del activista Jaime Chicas? No lo creo. Quiero exigir la renuncia de Otto Pérez, ya cumplí como ciudadana guatemalteca responsable, es en serio. Y nos dice, como mandante que soy, exijo renuncia a Otto. Sería tan patriótico que dejemos la ley del más vivo por la ley del activismo pro república. Licenciado Novales. Gracias, Juan Carlos. Bueno, yo voy a comentar algo de lo que se ha venido diciendo acá, porque creo que hay temas que hay que dejar claro. Yo coincido plenamente con lo que Carmen planteaba en el segmento anterior acerca de la debilidad de Maldonado como vicepresidente y la debilidad que tendría como eventual presidente de la República. Coincido con la necesidad de sanear las instituciones del Estado y por eso creo que es importantísimo que no se posterguen las elecciones. ¿Por qué? Porque para mí, digamos, el problema de postergar las elecciones no es una cuestión legalista, o sea, no es un problema legal en sí, es un problema político, y es que no existe una estrategia de salida. En caso que no se aprueben las reformas a la ley electoral en los términos en que querramos, en caso en que nos demos cuenta que esas reformas son insuficientes o que no van a darnos resultados en el tiempo que deseamos, entonces nos quedamos atrapados en una situación en donde ya postergamos las elecciones, no tenemos mejores condiciones y estamos ante la tentación de volverlas a postergar, y eso nos mete en una dinámica de la cual no podríamos salir y donde estaríamos en riesgo de una regresión autoritaria. O sea, la misma democracia estaría en riesgo si empezamos a postergar las elecciones. Entonces, definitivamente, hoy más que nunca, como decía Cristian, sabiendo que esto apenas empieza, como decía Quique, es importantísimo que tengamos las elecciones para por lo menos garantizarnos las condiciones democráticas bajo las cuales vamos a pelear las reformas profundas que requiere el Estado. O sea, necesitamos por lo menos 1 año, 2 años, 3 años de estar peleando en la calle, peleando desde la sociedad civil, peleando desde los medios de comunicación por las reformas que necesitamos y por lo tanto necesitamos elegir entonces, acudir a las urnas del 6 de septiembre y elegir adecuadamente de manera que la configuración institucional que salga de estas elecciones sea favorable para esto. Y una cosa más, las reformas a la ley electoral, tal y como están aprobadas actualmente según la iniciativa 4974, no son reformas casuísticas, no son reformas que responden a esta coyuntura, son reformas que vienen discutiéndose desde hace mucho tiempo y tienen el potencial de darnos unas mejores elecciones a partir de 2019. Yo creo que es muy importante apoyarlas. Vámonos a las redes, estamos con Renuncia Otto como nuestro hashtag de la noche. Nos dicen: no te preocupes en renunciar, 15 millones de guatemaltecos te despedimos desde abril. Alex, en abril Otto Pérez dijo que había entendido el mensaje de manera clara y contundente, entonces que renuncie ya. Claudio, excelente, no más la ley del más vivo, no más lo arreglo con mi conecte. Randy, el verdadero principio de la democracia, renuncia Otto. Para cerrarlo, licenciado Ortiz. Gracias, Juan Carlos. Una cosa interesante y que hay que plantearlo esta noche. No se nos olvide que no es el primer presidente y el primer vicepresidente corrupto que tenemos. Es el primer presidente y el primer vicepresidente que se le aplica la ley. Ojo con eso. El mensaje que nos están mandando es: nuestro poder judicial, nuestros órganos de fiscalización y de investigación no funcionan y ha tenido que venir un órgano exterior a instalarse al país y a investigar como se debe a los políticos de nuestro país. Eso no se nos olvide, ¿no? Todos los gobiernos han sido corruptos, es un sistema que durante 30 años no ha funcionado
y de alguna forma, penosamente de fuera tienen que venir a decirnos cómo hacer las cosas, positivamente, lógicamente, el trabajo es CICIG, pero no se nos olvide que es una asignatura pendiente de los guatemaltecos. Así que también, en medio de esta coyuntura, se hace énfasis en la reforma electoral, pero hemos descuidado y hemos dejado de lado en la discusión una reforma quizás más importante o igual de importante que la electoral, y es la reforma judicial. Necesitamos que los órganos de justicia y fiscalización funcionen, si no, CICIG se va a marchar en 3, 4, 5 años y esto no va a caminar hacia ningún lado. Necesitamos que haya un órgano, un fiscal del Ministerio Público, unos jueces locales que tengan la capacidad de fiscalizar y de acusar y de juzgar a los políticos que tengamos en cada momento. No que venga un colombiano, un costarricense o un español a juzgarnos, no porque sea xenofobia, sino porque es un problema del sistema que tenemos y que debe ser resuelto. En segundo término, estoy muy contento que la forma en la cual se le aplique el castigo y el rigor a los políticos sea a través de la ley. Justamente lo que ha hecho CICIG y el Ministerio Público en este momento es aplicar la ley con rigor como debe ser. Con ese mismo rigor creo que tenemos que votar el 6 de septiembre bajo las reglas que tenemos, porque aunque es un sistema caduco de 30 años que no ha funcionado, pues bueno, los problemas de un sistema que en 30 años no ha funcionado no los vamos a cambiar ni en 2 semanas, ni en 2 meses, ni en 3 meses, ni 4 meses. Va a ser un trabajo arduo, nadie dijo que sería fácil, es un trabajo arduo, cuesta arriba, difícil, y por eso hoy más que nunca la ciudadanía debe estar consciente del gran reto que tenemos, porque nos espera una reforma electoral de categoría y muy importante, y nos espera una reforma del sistema judicial y de los órganos de fiscalización todavía más importante y más grande. Si sigue planteado ya hace muchos años una reforma judicial, me parece a mí que es el siguiente tema de agenda, y los guatemaltecos no nos olvidemos que, como dice Quique, esto apenas empieza, pero esta apenas empieza también implica que esto apenas empieza en términos de presión, de información, de fiscalización y de constante lucha, porque el precio de la libertad, señoras y señores, es su eterna vigilancia. Ya para terminar, presidente Pérez Molina, con todo respeto, usted está siendo un obstáculo para las reformas que este país necesita. Retribúyale en algo a Guatemala todo lo que se ha invertido en su formación como militar. Dele paso a la oportunidad de reformar, de transformar, de cambiar y mejorar este país. Si usted no pudo, denos la oportunidad de cambiar. De verdad, señor Pérez Molina, ya no tiene usted la legitimidad para poder buscar un día más en la presidencia. Es un país el que se lo pide, un país que necesita tener un futuro mejor. Ha sido una noche de verdad increíble de debate. Gracias a usted por ser parte de ella de manera intensa a través de las redes sociales, y no sabe usted lo contento que yo me siento de haber tenido a nuestro equipo completo, con visiones ideológicas muy distintas y todas, por supuesto, en pro de un país mejor. Ortiz, Novales, Mazariegos, Godoy, Ortiz, Rosales, Castillo, Sandoval, que tenga Guatemala de verdad un futuro muy hermoso.